Bueno, vamos a hablar de un tema ahora muy interesante, pienso, porque habla del financiamiento de la cultura. En estos momentos de vacas flacas, creo que buscar un poco de apoyo privado a las actividades culturales, al patrimonio tan rico que tenemos, no es para nada descartable, más bien todo lo contrario. Yo estoy hablando de mecenazgo. La ley de mecenazgo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, está Juan Manuel Beatti, persona clave para hablar de estos temas acá, y él me dirá, ¿cuántos años hace que tenemos mecenazgo en la ciudad? Y arrancamos en 2009, 2016, la ley es de 2006 y en 2009 se empezó a aplicar. Y bueno, hace casi, ¿qué sé yo? 14 años. ¿No? 2009. Estamos mal ya. Sí, 14. Bueno, es un montón de tiempo y se hicieron muchas cosas. Siempre se habló de mecenazgo, se cuestionó también si tenía que haber o no apoyo privado. Llegamos a la conclusión de que sí, que necesitamos apoyo privado. Más allá del rol del Estado, que es indelegable en cultura, ¿por qué no buscar también apoyo privado de empresas? Y esto es incentivo para las empresas, porque habla de exenciones impositivas. Yo no voy a hablar más y que explique Juan Manuel. En general todos sabemos ya qué es mecenazgo, pero en línea, que por si alguien no lo sabe y le interesa. Perfecto, sí. Arrancar así es la mejor manera como para que nadie se pierda nada. Bueno, el mecenazgo es un método de financiamiento de la cultura que hoy en día consiste, digamos, el mecenazgo moderno, el que depende de una ley, consiste en que las empresas que colaboran con determinados proyectos culturales, que son aprobados por una instancia oficial, así lo concebimos en la ciudad de Buenos Aires y en las poquitas provincias de Argentina, las empresas que apoyan esos proyectos después pueden gravar todo o parte del aporte que hicieron a esos proyectos de su obligación fiscal, o sea, de sus impuestos. De su impuesto, bueno, por ejemplo, si es una jurisdicción provincial, descuentan de ingresos brutos. Si saliera la ley nacional, podrían descontar de impuesto a las ganancias. De impuesto a las ganancias. A veces ha habido resistencia a algunos proyectos justamente por eso, porque el Estado deja de recaudar, ¿no es cierto? Y claro, digamos que siempre hay ahí algo para negociar importante con Hacienda, porque el Estado, digamos, eso que deja de que le descuenta a la empresa que puso para el proyecto cultural, y es un poquito menos que entra en la cuenta nacional o de la ciudad, digamos, o de la jurisdicción que fuere. Va directamente no solo a cultura, sino a proyectos específicos. Exactamente, pero eso es tener una mirada un poquito, te diría, miope de lo que es el mecenazgo, porque digamos, la cultura es un gran impulsor de la economía. Y de tantas otras cosas. Y están las otras cosas, por supuesto, que son muy importantes, pero digamos, a la hora de discutir y charlar con un ministro de Economía, por ahí no le puedes contar mucho de las otras cosas. Pero sí de los números. Sí de los números. Es una industria. Que es su responsabilidad, digamos, ¿no? Y bueno, entonces ahí uno puede empezar a hablar de, bueno, que el 1,7%, 1,8% hasta ahí del Producto Bruto Interno del país lo genera la industria cultural. Que ese mismo número trasladado a pesos constantes es de 2,5% del Producto Bruto Interno, que se genera una barbaridad de empleo que llega justamente también más o menos a un número del 2,6% del empleo, 2,5% del empleo nacional es de industria cultural. Y esto, además que también esto es importante tener en cuenta las repercusiones que tiene, porque por ejemplo, los empleos culturales de la calle Corrientes no impactan en los empleos gastronómicos después de las pizzerías de la zona, obviamente. No impactan en las disquerías, no impactan en el turismo. O sea, el impacto económico de la cultura es muy fuerte y va mucho más allá de la industria cultural. Esto es algo que a veces es difícil de contabilizar y que entren en las cuentas, pero que nosotros los gestores culturales lo tenemos que explicar y tratar de cuantificar. Pero sin duda, eso es pensar en grande, es pensar en un país con todo lo que implica, ¿no es cierto? Así es. Bueno, cuenta, Juan Manuel Beatti sacó este libro detalladísimo, necesario, Mecenazgo hacia una ley cultural, donde cuenta los antecedentes, la legislación comparada. Ahí nos enteramos, y me pongo los anteojos para decirlo, que tienen ley de mecenazgo. Brasil, me acuerdo, en su momento, ¿no es cierto? Todo lo que se ha hecho. Bueno, Francia, Italia, y hay países que incluyen cláusulas de mecenazgo en las leyes tributarias generales, como Chile, Uruguay y España, así decís en tu libro. Y hay distintos modelos, ¿no es cierto?
recuerda la ley Brandoni. La ley Brandoni hace unos años impulsada por Luis Brandoni como diputado. Así es. Estuvo a punto, esa ley salió. Claro, en realidad... La vetó de la Rúa esa ley, No, la vetó Duhalde. Ya estaba Duhalde. Ya estaba Duhalde, sí, claro, fue en plena crisis. ¿Y por qué se dice que la vetó de la Rúa? Yo siempre escuché eso. No, la vetó Duhalde. Ajá. La vetó Duhalde. Justamente por el tema de... Claro, durante el gobierno de la Rúa se aprobó. Impulsó esta ley y fue aprobada en ambas cámaras. Exactamente, con lo cual en realidad técnicamente nunca fue ley. Porque la ley es cuando tiene la promulgación del Poder Ejecutivo. Claro, que no llegó a tener. Que nunca llegó a tener. Pero bueno, se le llama así, ¿no? Fue la que llegó más lejos. Fue la que porque llegó, proyectos hubo muchísimo. Fue la que llegó más lejos, pero tuvo muchas resistencias incluso del sector cultural, ¿eh? Yo recuerdo, a ver, vos me corregirás si digo mal, esa ley recaudaba, pero no para proyectos específicos, recaudaba para un fondo. Claro. Y después el Estado decidía a qué proyectos se le daba. En cambio, la ley de mecenazgo de la ciudad, directamente las empresas eligen a quién quieren apoyar. Dentro de un menú. Se presentan los proyectos, el Estado los aprueba, los declara de interés y después las empresas eligen de ese menú. Dentro de eso. ¿No es cierto? Exactamente, sí. Por eso tenía sus resistencias la ley Brandoni. Pero, claro. Bueno. Yo me quedo con el esquema de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Creo que hoy es el esquema más evolucionado, el más aceptado, el que tiene más experiencia y más pujante. Me enteré también leyendo el libro que hay algunas provincias argentinas, muy pocas, además de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen ley de mecenazgo. El Chaco tiene ley de mecenazgo. Sí, en realidad muchas tienen, o sea, de las 24 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 tienen ley de mecenazgo, pero de esas 12 únicamente 4 la han podido implementar, que son... Las tienen, pero no las implementan. No las pueden implementar porque, bueno, no están bien escritas, lamentablemente tienen problemas en ese sentido. Por eso yo creía que este libro era necesario también por eso, como una hoja de ruta para los legisladores o los gestores culturales que quieren impulsar o modificar una ley que no han podido aplicar, como para que lo tengan en cuenta. Por eso hay un capítulo que analiza provincia por provincia, una especie de diagrama FODA, donde dice las cosas positivas, las cosas negativas. ¿Cuál puede ser lo negativo como para que no puedan implementarla? Fundamentalmente tiene que ver con el tratamiento de la cuestión impositiva. Muchas veces están mal redactadas las cosas que tienen que ver con cuando se toca el tema de los impuestos, o sea, los porcentajes, etcétera. Y esto es algo que después no se puede mejorar con un decreto reglamentario, porque todo lo que es materia impositiva es materia de los poderes legislativos. Entonces, cuando se mete la pata en eso, ya después la ley ya nació mal, digamos, ¿no? Y después también hay algunos problemas en cuanto al diseño de los organismos de evaluación de proyectos, ¿no? Que hay algunos que son más democráticos, otros menos democráticos. Eso es fundamental. Y claro, eso también es muy importante. Pero bueno, lo que genera una trabazón más importante es no haber resuelto bien el tema impositivo. Eso es fundamental. Y después... En el Chaco funcionó bien, por lo que leí en tu libro. En el Chaco funcionó bastante bien. La Rioja tiene un modelo que es, en realidad, La Rioja es la única ley de mecenazgo, por decirlo de esa manera, que es del siglo pasado, porque es creo que del año 1998, me parece. Y que en realidad, digo, por decirlo de alguna manera, porque en realidad el Chaco hay un problema de técnica legislativa ahí muy grande, que es que todos los años está obligado a sancionar una nueva ley de mecenazgo y para cada una de las distintas disciplinas, porque establecen el tope de renuncia fiscal y los topes por proyecto, la cantidad del importe que pueden recibir cada proyecto, lo establecen por ley. Entonces tienen que hacer una nueva ley. Una nueva ley, porque en lugar de poner un porcentaje que se actualice automáticamente o delegar en el Poder Ejecutivo para establecer entre un tope y otro tope. Entonces, hay un tema ahí importante, pero no obstante, es la ley más vieja del país que funciona de mecenazgo, es la de La Rioja. Y después tienen ley de mecenazgo, también la ley más reciente que está vigente y que anda muy bien, es la de San Juan,
que la han puesto en práctica, está muy bien redactada. Esa es una buena experiencia. Y después están otras, bueno, las otras provincias que tienen ley de mecenazgo que no la han podido aplicar por el momento son Corrientes, Salta, Catamarca, Tucumán. Pero de todas maneras vos lo que impulsás desde tu libro es un proyecto nacional, más allá de que cada provincia pueda o no tener ley de mecenazgo provincial. Claro, exactamente. Sería complementaria para aquellas provincias que tienen una ley de mecenazgo funcionando, y sería todo una gran ventaja para las provincias que no tienen ley de mecenazgo. Si queremos hablar concretamente, por ejemplo, yo vi en la ciudad, reciben proyectos individuales o fundaciones, pero también organismos de gobierno. De pronto veo que se hace la reforma de la modernización del Museo de Arte Moderno, se hizo con dinero de mecenazgo. No sé si el arreglo del Teatro San Martín también. No, el Teatro San Martín no, pero sí el Museo de Arte Decorativo en su momento se arregló se puso muy en valor. Digo, ¿fue creado para eso? Porque hay un rol del Estado también de mantener esos organismos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. No obstante, el patrimonio cultural siempre está como en jaque en los países latinoamericanos, y Argentina no es la excepción. Lamentablemente. Y por eso incluso, pero no solamente en los países latinoamericanos, incluso en Europa. Vos fíjate que en Italia hay una ley de mecenazgo que es exclusivamente para patrimonio cultural. Y con esa sí, patrimonio cultural de todo tipo, público o privado. A tal punto que ellos con esa ley de mecenazgo en su momento restauraron el Coliseo. Y ahí se da un maridaje muy importante entre el patrimonio cultural y el mecenazgo, porque si vos te podés analizar todas las disciplinas culturales, nosotros en su momento identificamos 12 a los efectos de la evaluación de cada una. Por ejemplo, si decimos que el patrimonio cultural es una de esas disciplinas, el patrimonio cultural es la única disciplina que nunca entra en el mercado de la cultura. Porque justamente el mecenazgo viene a formar parte del mercado de la cultura. Vos pensás que el mecenazgo histórico, el mecenazgo era omnipresente, es decir, como no había industria cultural, los productos culturales no podían serializarse y generar su propio mercado. Esto recién empezó a suceder en 1455 con la invención de la imprenta, la primera industria cultural. Entonces el mecenazgo era omnipresente. Cuando empiezan a aparecer las distintas industrias culturales, esto fundamentalmente cuando apareció ya después también el cine, todo, digamos, la grabación de música, que esto pasó entre 1880 y 1900. Bueno, cuando realmente se configura la industria y el mercado de la cultura, el mecenazgo se empieza a focalizar en aquellas actividades culturales que no encuentran inserción en el mercado de la cultura. Entonces ahí por eso el mecenazgo fundamentalmente donde trabaja, ahí fundamentalmente en el patrimonio cultural, que es tan importante, que es la base de todo el resto de la producción cultural, y también en la cultura independiente. Ahí también colabora mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener ley de mecenazgo algún día nacional? Bueno, eso depende de las futuras autoridades. Creo que Cifeli, que es quien fue anunciado como futuro secretario de Cultura de Nación, ¿quiere impulsarlo? Eso en los medios salió que una de las 5 propuestas que él planteaba era justamente tener una ley de mecenazgo nacional. Así que es cuestión de esperar hasta qué punto puede el seducir con esta idea. Bueno, para estar preparados para cuando venga este gran debate, que realmente ojalá venga porque es muy interesante, podemos ir leyendo el libro de Juan Manuel Beati, Sí. Mecenazgo hacia una ley nacional. Es un temazo, hay que ponerlo arriba de la mesa y discutir. Sí, además estoy orgulloso de que lo haya editado Eudeva. Editado por Eudeva, la universidad. Así es. La editorial de la Universidad de Buenos Aires. Me tengo que ir al corte. Gracias, Juan Manuel. Ya vino varias veces a hablar de este tema al programa. Yo cada tanto refloto, ¿no? 2014, agosto de 2014 y diciembre de 2016. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, la tercera es la vencida, capaz que ahora tenemos ley. Posiblemente, ojalá. Gracias. Gracias a vos, Cristina. Enseguida volvemos, nos queda un bloque.